Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy vuestro anfitrión, y hoy, como ya anticipé, nos sumergimos en las profundidades del fascinante mundo de las series turcas. Un universo repleto de pasión, drama y por supuesto, esos romances que nos roban el aliento y nos hacen suspirar. En este canal, ya sabéis, nos apasionan las historias de amor con giros inesperados, los dramas intensos que nos mantienen al borde del asiento y por supuesto, los secretos mejor guardados de nuestros actores y actrices favoritos. Hoy volvemos a Erkenzicus, o Pájaro Soñador para los hispanohablantes, una serie que como bien sabéis, ha causado un impacto tremendo. Y en particular, vamos a profundizar en las declaraciones, aún más amplias y detalladas, de Francesca Chillemi, la actriz italiana que nos ha dado tantas alegrías y que, en una reciente entrevista, ha desgranado con mayor profundidad por qué Can Yaman, el guapísimo protagonista, enloquecía a Demet Özdemir. Así es, amigos. Preparaos para un análisis más exhaustivo para desentrañar aún más secretos, para profundizar en la dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir, pero siempre desde la perspectiva experta y observadora de Francesca Chillemi. Ya que aunque no fuera parte del elenco, su posición le permitió una visión privilegiada del fenómeno Erkenzicus. Antes de adentrarnos en este apasionante análisis, quiero recordaros la importancia de suscribirse al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis ni un solo vídeo. Aquí encontraréis análisis detallados, curiosidades fascinantes y mucho más sobre vuestras series y actores favoritos. Dad al botón de suscribirse, activad la campanita para no perderos ninguna notificación y por supuesto dejad vuestros comentarios. Francesca Chillemi, para aquellos que aún no la conozcáis, es una actriz italiana con una trayectoria impecable. Aunque no participó directamente en Erkenzicus, su cercanía al mundo de las series turcas y su interés por la cultura turca le permitieron observar de cerca el fenómeno que representó esta producción. Su opinión, por lo tanto, es sumamente valiosa, ya que combina la perspectiva del observador con una comprensión del contexto cultural. En sus declaraciones, Francesca, con la naturalidad que la caracteriza, no dudó en expresar su opinión sobre la dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir. La palabra que usó, como ya sabéis, para describir la situación fue explosiva. Pero en esta ocasión, profundizó en sus razones, detallando lo que, a su parecer, hacía que la química entre ambos actores fuera tan especial y cautivadora. Según Francesca, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable e intensa, y en ocasiones, incluso desbordante. Era evidente, comentó Francesca, que existía una conexión especial, una energía que traspasaba la pantalla y que cautivaba a millones de espectadores en todo el mundo. No era solo una cuestión de guión, había algo más, algo que emanaba de ellos de forma natural. Pero, ¿qué era exactamente ese algo más? ¿Qué elementos componían esa química tan singular? ¿Por qué Can Yaman, en palabras de Francesca, enloquecía a Demet Özdemir? La respuesta, según ella, se encuentra en una combinación de varios factores, cada uno con una importancia significativa. En primer lugar, la atracción física, un elemento innegable. No podemos negar que Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas extremadamente atractivas, afirmó Francesca. La belleza física juega un papel importante en cualquier relación, y en este caso, la combinación era simplemente perfecta. Ambos tenían una presencia magnética, una mirada que hipnotizaba y una sonrisa que derretía el corazón. Francesca enfatizó que la atracción física es, sin duda, un punto de partida crucial, pero que por sí sola, no explica la intensidad de su química. Pero, claro, la atracción física es solo la primera capa. Para crear una química tan potente es necesario que confluyan otros elementos como la personalidad y la complicidad. Y aquí, según Francesca, es donde la magia realmente ocurre. Can Yaman, según mi percepción, continuó Francesca, es un hombre carismático, divertido y con una gran capacidad para conectar con los demás. Es alguien que irradia confianza, que sabe cómo hacer reír a la gente, y que tiene una energía vital contagiosa. Es un hombre que sabe lo que quiere y que no teme mostrarse tal y como es. Francesca hizo hincapié en la autenticidad de Can, su capacidad para ser él mismo, un factor que, según ella, atrae y fascina. Demet Özdemir, por su parte, prosiguió Francesca, es una mujer talentosa, sensible, con una gran fuerza interior y una determinación notable. Es alguien que sabe lo que quiere, que es fiel a sí misma y que tiene una gran capacidad para amar. Demet es una persona que no se deja influenciar fácilmente y que tiene una gran seguridad en sí misma, lo cual es muy atractivo.
La combinación de estas personalidades, según Francesca, generó una conexión muy especial. Entre los dos actores, una complicidad que trascendía el ámbito profesional. Se entendían a la perfección, relató Francesca, se reían juntos, se apoyaban mutuamente y se sentían cómodos el uno con el otro. Esta complicidad se reflejaba en la pantalla, en cada mirada, en cada gesto, en cada abrazo. Era una química que no se podía fingir, que emanaba de forma natural, y que hacía que el público se enamorara aún más de la serie. Sentías que no estaban solo actuando, sino que realmente se divertían juntos. Otro factor fundamental, según Francesca, fue la pasión por su trabajo. Tanto Can como Demet eran extremadamente profesionales y se entregaban por completo a sus personajes. Ambos se preocupaban por los detalles, estudiaban sus guiones a fondo, y se esforzaban por dar lo mejor de sí mismos, declaró Francesca. Esta dedicación y pasión se transmitía al espectador, que se sentía conectado con los personajes y con la historia. Se notaba que amaban lo que hacían y eso se reflejaba en su trabajo. Además, Francesca también subrayó la importancia del ambiente de trabajo. En el set de Erkencicus, según sus observaciones, se respiraba un ambiente de alegría, de compañerismo y de respeto mutuo. Los actores se llevaban bien entre ellos, se apoyaban y se divertían juntos, comentó Francesca. Esto, por supuesto, facilitaba la creación de una química especial y hacía que la experiencia fuera aún más gratificante. Un ambiente de trabajo positivo es fundamental para el éxito de cualquier proyecto, y en Erkencicus se notaba que había una gran armonía. Francesca, al profundizar en su análisis, destacó que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir no solo se basaba en la atracción física, sino también en una profunda conexión emocional y en una complicidad genuina que se construyó a lo largo del rodaje. Era como si se conocieran de toda la vida, afirmó Francesca, como si fueran almas gemelas destinadas a encontrarse. Y eso, amigos míos, es algo que no se puede forzar, que simplemente sucede. Es algo que nace de forma espontánea y que se alimenta de la conexión, del respeto y del cariño mutuo. Pero, ¿qué implicaciones tuvo esta química tan explosiva para la serie y para los propios actores? La respuesta, según Francesca, es clara y contundente. En primer lugar, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue uno de los principales factores del éxito arrollador de Erkencicus. La serie se convirtió en un fenómeno de masas, conquistando a millones de espectadores en todo el mundo. El público se enamoró de la historia de amor de Sanem y Can, y no podía esperar a ver cómo evolucionaba su relación, comentó Francesca. La gente se sentía identificada con ellos, con sus alegrías, sus penas y sus sueños. Y esto sin duda fue gracias a la química que existía entre Can y Demet. En segundo lugar, la química entre los actores también tuvo un impacto significativo en sus carreras profesionales. Ambos se convirtieron en estrellas internacionales, con una gran legión de fans que seguían cada uno de sus pasos. Recibieron numerosos premios y reconocimientos, y sus nombres se hicieron sinónimo de éxito y popularidad. La serie les abrió las puertas del mundo, señaló Francesca. Ambos aprovecharon al máximo la oportunidad y demostraron su talento y su profesionalismo. Pero como todos sabemos, las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complicadas. La presión de la fama, el estrés del trabajo y las expectativas del público pueden afectar a cualquier relación, incluso a las más fuertes. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, parece ser que la situación no fue diferente. A lo largo de la serie, y sobre todo después de su finalización, surgieron rumores sobre una posible relación sentimental entre los actores. La prensa rosa se volcó en especulaciones y los fans soñaban con verlos juntos en la vida real. Sin embargo, tanto Can como Demet siempre negaron públicamente estos rumores, afirmando que eran simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo. Es comprensible que el público se sintiera atraído por la posibilidad de que fueran pareja en la vida real, comentó Francesca. La química era tan evidente que era lógico pensar que algo más podría existir. Pero ellos, con madurez y profesionalismo, supieron mantener la distancia y respetar sus límites. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y aunque no podamos saber a ciencia cierta qué ocurrió entre ellos fuera de la pantalla, lo que sí podemos afirmar es que su química fue innegable y que contribuyó de forma decisiva al éxito de Erkencicus. Francesca Chillemi, en sus declaraciones, también hizo hincapié en la importancia de la profesionalidad y del respeto mutuo. Aunque la química entre Can y Demet fuera muy intensa, ambos supieron mantener la distancia profesional y respetar los límites.
Es fundamental en el mundo del espectáculo, explicó Francesca. La profesionalidad y el respeto mutuo son la base de cualquier proyecto exitoso. Y en el caso de Can y Demet, se nota que ambos son muy profesionales y respetuosos con su trabajo y con sus compañeros. Francesca también abordó un tema interesante, la conexión entre la química en pantalla y la vida personal de los actores. Es difícil separar la vida personal de la profesional, comentó, especialmente cuando pasas tanto tiempo con una persona, compartiendo experiencias y emociones. Pero al final, son dos mundos diferentes y es importante saber diferenciarlos. En resumen, la opinión de Francesca Chillemi nos ofrece una visión profunda y reveladora sobre la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Nos ayuda a comprender por qué su conexión fue tan especial, por qué enloquecía a Demet, y por qué su historia de amor en Erkenzikuş conquistó a millones de corazones en todo el mundo. Es una combinación perfecta de atracción física, personalidad, complicidad, pasión y profesionalismo, que dio como resultado una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Una química que, según Francesca, fue un ingrediente clave para el éxito de la serie y para el crecimiento profesional de ambos actores. Francesca también destacó la importancia del trabajo en equipo y del ambiente de trabajo en el éxito de Erkenzikuş. Se notaba que había un equipo de profesionales detrás, que se preocupaban por todos los detalles, comentó. Desde la dirección hasta el vestuario, pasando por la fotografía y la música, todo estaba cuidado al máximo. Esto, por supuesto, contribuyó a crear una atmósfera mágica que atraía al público. Además, Francesca hizo hincapié en la importancia de la cultura turca en el éxito de la serie. La cultura turca es muy rica y fascinante, explicó. La gente se identifica con los valores que se transmiten en las series turcas, como la familia, la amistad, el amor y el respeto. Además, las series turcas tienen una estética muy cuidada, con paisajes espectaculares, vestuario elegante y una banda sonora muy emotiva. Todo esto contribuye a crear una experiencia visual y emocional muy atractiva. La visión de Francesca Chillemi es sin duda un valioso aporte para entender el fenómeno Erkenzikuş y la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su análisis, fundamentado en la observación y la experiencia, nos permite apreciar la complejidad de esta relación, más allá de los rumores y las especulaciones. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que os haya gustado este análisis ampliado y que hayáis disfrutado descubriendo los secretos y las curiosidades que se esconden detrás de Erkenzikuş y de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde una perspectiva más profunda. Quiero agradeceros a todos por estar aquí, por vuestra atención y por vuestro continuo apoyo. Me encanta leer vuestros comentarios, así que no dudéis en dejar vuestras opiniones, vuestras preguntas y vuestras sugerencias. ¿Qué pensáis vosotros de la química entre Can y Demet, ahora con esta información ampliada? ¿Creéis que hubo algo más que amistad entre ellos? ¿Cuál es vuestro momento favorito de la serie y por qué? ¿Qué otros aspectos de Erkenzikuş os gustaría analizar en futuros vídeos? Contádmelo todo en los comentarios. Vuestra opinión es muy valiosa para mí. Y por supuesto, no olvidéis darle a me gusta a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal para no perderos ningún contenido. Recordad que cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a crecer y a seguir trayendo más contenido interesante sobre vuestras series y actores favoritos. Así que no os cortéis. Dadle al botón. También quiero animaros a explorar otros contenidos de nuestro canal. Tenemos análisis de otras series turcas, entrevistas con actores y actrices, curiosidades y mucho más. Seguro que encontráis algo que os interese. Finalmente quiero agradecer a Francesca Chillemi por sus valiosas declaraciones y por su aporte a este análisis. Su perspectiva nos ha permitido comprender mejor la magia de Erkenzikuş y la conexión especial entre Can Yaman y Demet Özdemir. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recordad, seguid disfrutando de vuestras series turcas favoritas y sobre todo, seguid soñando.